Muchísimas gracias a la profesora María Ángeles Ros por esta presentación, que bueno, no sé voy a ser capaz de estar a la altura de todo lo que ha dicho, y también a la academia, porque para mí es un honor ser académica de número, tengo que recordar al profesor José Ramón Berrazueta, que me lo propuso y que le doy las gracias, y bueno, pues ahora por haber pensado en mí para realizar esta ponencia. Así que gracias y buenas tardes. Pues cuando me dijeron qué título iba a poner, me parecía que quizá es el gran desafío que tenemos ahora en la antibioterapia y en las resistencias. ¿Cuál es la guía que voy a seguir? Pues la guía que voy a seguir es ver los desafíos, pero también las estrategias que estamos poniendo para evitar o para controlar estos desafíos. Hablaré de la relevancia y la magnitud de la multiresistencia, qué entendemos por bacterias multiresistentes, y en las estrategias, bueno, pues siempre las estrategias son el tener nuevos antibióticos, todo lo que nos ha costado, y también otras nuevas estrategias que son las que nos están llevando a buen término en cuanto a controlar este desafío tan importante. Empezando por la relevancia, no podemos olvidarnos que las resistencias forman parte no solamente de la salud humana, sino que lo tenemos que integrar dentro de un conjunto de la salud animal, del ambiente. Todo ello es un desafío a la economía y a toda la salud humana, y por eso la tenemos que integrar, y entran dentro de lo que estamos hablando constantemente de One Health, de una sola salud. Es imposible controlar las resistencias y un buen tratamiento antibiótico si no lo controlamos a nivel animal o a nivel del ambiente. Entonces, partiendo de este concepto de One Health, de este desafío que te estamos poniendo piedra a piedra, pues vamos a hablar de por qué son relevantes estos problemas de resistencia. A nadie le cabe que cada vez tenemos más infecciones urinarias, más infecciones pulmonares, más infecciones de todo tipo causadas por microorganismos multiresistentes. Además, estos microorganismos multiresistentes han conseguido burlar a los antibióticos que teníamos más importantes, que eran los carbapenemes, las cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Además, los microorganismos son capaces de pasar estas resistencias, y vamos cambiando a lo largo de los años de cuáles son aquellos microorganismos relevantes. Yo recuerdo haber empezado que lo importante eran los gram negativos, después los gram positivos, pues ahora estamos en los gram negativos de nuevo, con microorganismos productores de beta-lactamasas de espectro extendido, de carbapenemasas, y esto es una amenaza a la salud pública, a la salud de los pacientes. Es más difícil acertar en un paciente con una infección grave, tratar desde el inicio una infección por microorganismos multiresistentes, porque como comentaré a lo largo de la charla, prácticamente ahora en este tratamiento estamos haciendo medicina de precisión. Para cada microorganismo, para cada tipo de infección, utilizamos un antibiótico distinto. Y es por eso que se mueren más estos pacientes, porque es difícil acertar. Y si hay algo claro dentro de la medicina infecciosa, es que cuanto antes y se acierte, es más fácil controlar esa infección y que el paciente sobreviva. Además, todo esto ha conllevado que ha habido mucha presión por hacer nuevos antibióticos y con un impacto económico importante. Pero en realidad esto no fue medido hasta que el gobierno británico le encargó a este señor, Terence James O'Neill, que hiciera, es un banquero nacido en Reino Unido, que seguro que alguno de ustedes lo recuerda, porque fue el que acuñó en el 2001 el término de países BRIC, para referirnos a Brasil, China, Rusia e India como esas economías emergentes. Pues este fue el señor que lo acuñó, y que hizo un estudio macroeconómico y de mortalidad, y lo publicó ya en el 2016. Y en el 2016 lo que comentó fue que para el año 2050 habría más muertes por infecciones por microorganismos multiresistentes, 10 millones, que por cáncer. De tal forma que en ese año se moriría una persona cada 3 segundos en el mundo por microorganismos multiresistentes. Hizo esta rueda donde podemos ver, no sé yo si puedo aquí en la pantalla, pero no sé, bueno, así sí se ve. Esto es lo que teníamos en el 2016 y esto es lo que habría en el año 2050, 10 millones de muertes. Y lo que parecía utópico, resulta que en Lancet, en el año 2022,
publica el estudio sobre el año 2019 de mortalidad por microorganismos multiresistentes, y ya se ve que murieron 1,2 millones de personas en el año 2019. O sea que lo del año 2050 puede ser una realidad si no se toman las medidas necesarias. Y esto, bueno, pues lo que puso en marcha fueron varios estudios. ¿Y qué hicimos en España? Pues la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica lo que hizo en el año 2018, en una semana, fue en 82 hospitales que quisieron participar, entre ellos está el Hospital Nuestro, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se vieron cuántos pacientes había con microorganismos multiresistentes ingresados durante esa semana y la mortalidad a los 30 días. Hubo 907 pacientes con infecciones por microorganismos multiresistentes, que a partir de ahora verán que pongo MMR para cortar, y 161 fallecidos, casi el 18%. Y se hizo una estimación anual. Anualmente, en los 82 hospitales morirían casi 47.000 pacientes, no, digo casi 9.000 pacientes, y 47.000 tendrían una infección por estos microorganismos multiresistentes, y por eso fallecerían. Y en España, pues la aproximación pasaba a casi 155.000, un poquito más, y fallecerían 20.000. Pero todavía tenemos un estudio que va a ser publicado, y es español, ahora en Lancet en abril de 2025. La SEIN, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, lo que hizo fue en el año 2019 repetir este estudio, pero con más hospitales, y en el año 2023 volverlo a repetir también con más hospitales. En los dos primeros casos durante una semana, y en el 23 durante 2 semanas, y mortalidad a los 30 días. Esto no pretendo que lo lean, pero para que vean que se dividieron los hospitales, había de todos los niveles, menos de 200 camas, de 200 a 400, de 400 a 900, así sucesivamente. Los calificaron los hospitales tipo 1 a 4 según el número de camas y según los años, pues el 18, el 19, el 23. ¿Y qué microorganismos multiresistentes? Pues los 10 más importantes, todos gram negativos, menos estafilococo aureus y enterococo, y todos ellos productores de beta-lactamasas de espectro extendido y de carbapenemasas. Se incluyeron unos bacilos gram negativos no fermentadores, que fueron Pseudomonas y Acinetobacter, y algún microorganismo que no se considera dentro de los multiresistentes, el Clostridios, que ahora se llama Clostridioides, porque produce muchos brotes y además es como consecuencia de utilizar antibióticos. ¿Y qué se observó? Bueno, pues estos son los pacientes que se estudiaron en total, 39.000, 55.000, 99.000. Y los casos de infecciones, bueno, pues estos eran los que había comentado 2018, 2019, 2023, y estos fueron las muertes. Aquí estaría dividido por los distintos hospitales en los distintos años. Y se hizo una estimación. Y la estimación es que, bueno, en el 2018 había 20.000 muertes, en el 19.000, 17.000, esto es el número de infecciones, en el 23 este es el número de infecciones con estas muertes, haciendo una estimación anual. ¿Cuál fue la infección más frecuente? La infección urinaria. ¿Por qué se morían más nuestros pacientes? Pues se morían sobre todo por neumonía y bacteriemia, si era primaria o foco desconocido. ¿Y el microorganismo más frecuente? Pues Escherichia coli. O sea que esto es cierto, porque esto es realidad y esto es lo que pasa en los hospitales españoles y muchos hospitales que hemos participado. Así que lo que llega a la conclusión es que nosotros, comparado con otros hospitales, tenemos mucha mayor tasa de infecciones por microorganismos multiresistentes, aunque algo se ha hecho, porque en los últimos años se ha mantenido estable, o sea que algo estamos haciendo bien. Vamos a ver de qué hablamos, de qué bacterias multiresistentes. Y esto viene ya desde los años 2000, pero yo recuerdo ya el haber presentado esta diapositiva varias veces cuando este señor Rice publica en Journal Infectious Disease en el 2008 que hay bacterias que escapan a los antibióticos. ¿Y qué bacterias eran entonces? Habíamos virado de los gram positivos, que solo teníamos 2, a los gram negativos. Y dice en el 2008, es tiempo de disminuir el tratamiento antibiótico que utilicemos, porque si no vamos a llegar a una resistencia antibiótica importante. Un año más tarde, este otro señor Peterson publica una editorial en Clinical Infectious Disease que dice tenemos unas bacterias muy malas y no tenemos además tratamiento antibiótico. Y hace un cambio, la K por la C, porque incluye aquí todas las enterobacterias, ahora se llaman enterobacterales, y añade el Clostridium difícil, que está produciendo brotes importantes en los hospitales.
pero nadie sabía de qué hablábamos cuando hablábamos de microorganismos multiresistentes. Y es curioso porque hasta el año 2012, que si hay una conferencia en que participa, bueno, pues Suecia, Estados Unidos, Tel Aviv, liderados por Magiorakos y por Monet, deciden definir lo que son microorganismos multiresistentes. Y es muy difícil porque todos los años están diciendo que van a cambiar estas definiciones y todavía tenemos estas mismas definiciones, las del 2012. Y cuando hablamos, ¿qué hablamos? Bueno, pues cuando hablamos de multiresistente es que no es sensible al menos a un antibiótico de 3 o más familias. Cuando hablamos de extremadamente resistente es que el microorganismo no es sensible al menos a un antibiótico de todas excepto 2. Y panresistente, que tenemos microorganismos que no es sensible a nada. Y estas son las definiciones que todavía tenemos, diciendo, bueno, tenemos poquitas pan, tenemos más extremadamente, pero esto cada vez se estaba agrandando. Y empezamos a ver en el año 2013 estas noticias en los periódicos. Pues las superbacterias amenazan España, decíamos íbamos a pasar ya al nivel riesgo 3, o en el año 2015 que hubo una acción muy importante en la administración Obama. Dijo, esto no puede ser. Las compañías no querían investigar en antibióticos porque era muy caro para pocos pacientes, porque vamos, comparado con una estatina o un antihipertensivo, es que no merecía la pena. Y entonces la administración Obama, que saca este documento, dice, los gobiernos tenemos que apoyar a controlar esto, porque si no el día de mañana va a ser un problema muy importante. Y la verdad es que a partir de eso todos los gobiernos se pusieron manos a la obra para controlar lo de las multiresistencias y para los antibióticos. Y había esto, se estaba convirtiendo en un problema de salud pública. Muere una mujer por una bacteria resistente. La epidemia, decía ya el informe O'Neill, que mata más que el cáncer. Así que la OMS también se puso manos a la obra y dijo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que vamos a ver cuáles son los microorganismos que producen más resistencias y que tenemos que vigilar. Y los dividió en prioridad crítica, elevada y media. Los de crítica todos gran negativos. En la prioridad media ya tenemos el enterococo y estafilo, elevada, perdón, y en la media tenemos algunos otros. Y esto fue en el 2008. Y solo me van a permitir 2 diapositivas de recordar lo de las resistencias, que no quiero yo entrar en ello. Pero recuerdan que las bacterias pueden producir, las gram negativos, resistencias desde varios distintos mecanismos. Bueno, el principal que tenemos ahora es la producción de beta-lactamasas. Y dentro de estas, sobre todo, las beta-lactamasas de espectro extendido, que ya están en España desde el 88, y las carbapenemasas. Concretamente nosotros en nuestro hospital lo que más tenemos son las OSA 48 en las enterobacteriáceas. En mayo de 2024 esto sigue aumentando y entonces la OMS vuelve otra vez a reclasificar los microorganismos. Y ahora cuando hablamos del grupo crítico, que ya hablamos de enterobacterales. Curioso, se incluye Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. Está empezando a amenazar y de hecho en los medios últimamente se habla de que tuberculosis está aumentando en España. Y Pseudomonas la pasa al grupo elevado, también Neisseria, gonorreas, tenemos un problema importantísimo con las enfermedades de transmisión sexual, importantísimo, o sea, es una avalancha de enfermedades de transmisión sexual y vamos a empezar a tener problemas porque cetriasona, cefalosporina de tercera generación es lo que más utilizamos y está haciendo resistencias, problemas aquí. Y luego hay algo que quiero señalar, en el grupo medio aparecen 2 microorganismos que normalmente no causaban infecciones, que es el Streptococcus pyogenes, faringitis estreptocócica, y el Streptococcus agalactiae, generalmente infección de piel y partes blandas, y en las embarazadas y en el parto. Bueno, estamos teniendo una avalancha tremenda este año de infecciones invasivas con mortalidad por el Streptococcus pyogenes. De hecho, todo el mundo conoce a este famoso comentarista de fútbol, Pepe Domingo Castaño o algo así, que tenía una faringitis lo que se murió por una infección estreptocócica invasiva. Porque claro, cuando uno tiene una faringitis muchas veces lo que se da son analgesias, ibuprofenos, y la fiebre desaparecía. Pero estamos teniendo, de hecho, una persona a la que yo admiro mucho, que es el profesor Emilio Bouza, ha escrito editoriales al respecto este año porque tenemos muchas infecciones invasivas. Afortunadamente están siendo sensibles todavía a los beta-lactámicos y eso nos viene bien. ¿Y qué pasa? Bueno, pues no solamente son las bacterias, es que con la pandemia
Pues la OMS dice que están aumentando las infecciones fúngicas y entonces va y vuelve otra vez a dividir los patógenos prioritarios fúngicos también en clínicos, de prioridad clínica en prioridad crítica, alta y media. Probablemente por la pandemia, probablemente por el cambio climático, probablemente por el aumento de resistencia a fármacos antifúngicos, probablemente por el aumento de infecciones inmunodeprimidos, y incluye también estos 19 hongos en el que llama la atención un nuevo tipo de cándida que es difícil de tratar, que es la cándida auris, y que aquí que tengo microbiólogos, que saludo desde hace mucho tiempo, es muy difícil de diagnosticar en el laboratorio. Ahora hay otros métodos, pero era difícil. Bueno, tenemos dos cándidas aquí, Aspergillus y Criptococcus, y aquí, bueno, pues seguimos teniendo cándidas. Aquí aparece Pneumocystis jirovecii de nuevo, que fue, bueno, pues lo más importante en la epidemia o cuando inició la pandemia del VIH, y que ahora vuelve a estar ahí como uno de los microorganismos, unos hongos que hay que vigilar. ¿Y esto cómo se vigila? Bueno, pues igual que está el CDC americano, tenemos el ECDC, es decir, el Centro de Prevención de Control y Prevención de Enfermedades europeo, que realiza unos mapas anuales que va publicando. Estos mapas vienen generados por las informaciones de todos los laboratorios de los países. Tienen muchos, más de 2.000 laboratorios que le van informando de las resistencias, y entonces va creando mapas como este. Cuanto más rojo, peor. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí es Escherichia coli resistente a cefalosporinas, esto es Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas. Vamos, que estos son del año 23, no estamos nada mal de rojo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, va creando estos mapas interactivos que va publicando anualmente, y es como vamos viendo cómo van evolucionando las resistencias. Veremos que no todo es malo, tenemos también buenos datos. ¿Y cómo podemos luchar contra estas bacterias multiresistentes? Pues sin duda decimos, bueno, nuevos antibióticos. ¿Y qué tenemos de los nuevos antibióticos? Se dice que al menos 30% de los pacientes hospitalizados reciben en algún momento un antibiótico cuando están en el hospital. Que el 30% de los antibióticos son incorrectos. De hecho, se hizo un estudio entre los MIRES hace ya varios años, y bueno, a pesar de lo que damos en la universidad, la mayoría de los antibióticos empíricos no eran adecuados, sobre todo si se trata de bacterias multiresistentes. Y bueno, pues es un coste importante también que no es baladí, ¿no?, en estos tiempos. Y he rescatado esta diapositiva porque hasta es actual. Esta diapositiva, si todos recordamos, bueno, pues Louis Pasteur estudió mucho que las bacterias y cómo se podían destruir, y cómo Paul Ehrlich acuñó un nombre de bala mágica. Y él decía que teníamos que tener proyectiles que fueran dirigidos contra microorganismos específicos en personas concretas. ¿Y esto qué es? Lo que estamos hablando ahora de medicina de precisión. Esto es la medicina de precisión, que ya nos lo dijo Paul Ehrlich, pero que le llamó bala mágica. Bueno, pues él fue el que en 1909 descubrió él y su equipo el Salvarsank, o compuesto 606 para la sífilis, y nada que hacer desde el año 1928 de la penicilina, el descubrimiento que supuso. Pero volvemos al siglo XIX-XX, a los inicios del XX. ¿Y cómo han ido evolucionando los antibióticos? Y aquí es por el miedo que hubo, sobre todo en el año 2010. Esto es la FDA americana, ¿no?, que hace los controles, y dice, y todos los años también va sacando gráficas con los fármacos nuevos. Y entonces vemos como después de Alexander Fleming, en 1930, los antibacterianos suben, pero van bajando, y en el 2010, que ya estamos en plena lucha contra las resistencias, bajan. Lo mismo ocurre con los fármacos antivíricos. Bueno, los hongos también. Es decir, en el año 2010 nos encontrábamos que no teníamos antibióticos nuevos, y encima teníamos bacterias ya multiresistentes. Acuérdense de lo que acabamos de decir ya en el año 2008, nos estaban avisando. ¿Cómo evolucionó? Esto es hasta el año 2019, y estos son los fármacos nuevos en azul, y en rojo los antibacterianos, o sea, poquísimo. Pero es que aquí, en esta, no teníamos nada, no se sacó nada nuevo. Ese fue el problema. Bueno, pues ya poco a poco van sacando más fármacos que no voy a nombrar, pero que casi todos son fármacos antiguos o alguno nuevo con inhibidores de beta-lactamasas, prácticamente esto. La tendencia actual es antibióticos con inhibidores de beta-lactamasas, y también aquellos antibióticos que se pueden dar durante un tiempo prolongado.
tenemos para gram positivos antibióticos que estamos dando cada semana o cada 10 días. Y esto es lo último que ha sido del año 2023 y vemos que estos son los fármacos nuevos, estos son los fármacos biológicos, o sea que es que lo de 17 nuevos fármacos biológicos y antibióticos solo uno, sulbactam durlobactam, que es para Acinetobacter baumannii, y están empezando a ver, claro, como tenemos ya problemas con los hongos, nuevos antifúngicos. ¿Qué características tienen? Pues, por ejemplo, este antifúngico se da una vez a la semana, lo cual, claro, es una ventaja, porque los pacientes se pueden ir en infecciones crónicas con una vez a la semana de antibiótico es suficiente. Entonces, eso es la tendencia actual. Pasa lo mismo que no viene aquí al caso con el VIH. El VIH ahora estamos dando tratamiento intramuscular cada 2 meses. Los pacientes vienen, se le ponen 2 inyecciones, uno en cada glúteo y vuelven cada 2 meses. Y el futuro es que ya se están haciendo antibióticos de long acting que vamos a dar cada 6 meses. Y encima estos antibióticos se pretende, antivíricos en este caso del VIH, que sea con fármacos orales, una pastilla cada 6 meses. Entonces, eso es por donde estamos yendo ahora. Bueno, de tal forma que llegamos a la medicina de precisión. Fíjense, esto es Lancet, 18 de enero de 2025. No pretendo que lo lean, yo solamente se tienen que fiar de mí. Estos son los antibióticos nuevos, 10 antibióticos nuevos, con las enterobacterias según los mecanismos de resistencia, los enterobacterales, o los bacilos gram negativos no fermentadores, pseudomonas y acinetobacter, y cada una va a tener, según cada enterobacteria, según el mecanismo de resistencia, un antibiótico específico, medicina de precisión para los microorganismos multiresistentes. Nosotros de estos 10 en el hospital ya tenemos incluido 1, 2, 3, 4, 5 tenemos, pero estamos evaluando los otros 5. Porque lo ideal es tener todos para utilizar esta medicina de precisión para cada paciente, con cada microorganismo, con cada mecanismo de acción de la resistencia. O sea que estamos avanzando mucho, pero no, con los nuevos antibióticos no vamos a controlar la resistencia solos, necesitamos más estrategias. ¿Y cuándo nuestro país se dio cuenta que necesitaba nuevas estrategias? Pues se dio cuenta cuando se empezaron a tirar de las orejas desde otros estamentos más elevados. Así que en el año 2016 se hace una encuesta europea de más de 27.000 personas. En España fueron 1.500 o más de 1.000 encuestas. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que el país que toma más antibióticos es Malta. Y el siguiente país que toma más antibióticos es España. O sea, es el segundo país que más antibióticos consume en esas encuestas. Y aquí dijeron, bueno, nada que ver con Suecia o en Portugal, o estos que están muchísimo mejor. Y entonces que dijeron, uy, madre, esto hay que verlo. Y entonces fueron a ver qué pasaba. Y cuando fueron a ver qué pasaba en atención primaria, vieron que España era un consumo medio como Grecia, y mientras que el consumo en Europa medio era de 21,9 DDDs, nosotros teníamos 32. Pero peor que esto es que fueron a ver qué pasaba en los hospitales. No hay datos en los hospitales. Y estamos hablando de 2016. O sea, ahí, al cabo de no había datos en los hospitales. En esos mapas que hacía la ECDC nosotros estábamos en gris. Así que a partir de ahí se empezó a hacer un plan nacional de estrategia, porque además salieron estos datos a nivel mundial. A nivel mundial, en esta publicación del PNAS, se vio el consumo global de antibióticos en 76 países desde el año 2000 a 2015. ¿Dónde estamos nosotros? Se dividieron los consumos según renta alta, renta media y renta baja. España está aquí, junto con Turquía, el país que consume más antibióticos entre los países de renta alta, tanto en el 2000 como en el 2015. Esto asustaba. Pero además es que en esta publicación hacen una estimación. Dicen, ¿qué pasará en el año 2015 a 2030? Y entonces ven que todo el mundo mejora, menos que España. Es uno de los países raros que no habría disminuido el consumo de antibióticos. Esto, la verdad, todas estas dos informaciones asustó mucho a todos los que estábamos ahí, pero sobre todo también a los gobiernos que fueron pasando. Quería reseñar esto, lo que hablaba al principio de One Health. No es solo salud humana, sino que además nuestros cerdos era el país que más consumía colistina. Y claro, eso favorecía todo lo que estábamos hablando de las multiresistencias. Así que en el año 2014
se creó el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticas y el primer plan fue de 2014 a 2018, donde participaron pues 6 ministerios, todas las comunidades autónomas, 61 sociedades científicas, 190 expertos, y se diseñaron 5 líneas estratégicas, bueno, pues para vigilar el consumo, para controlar las resistencias, identificar dónde estaban las medidas alternativas, definir las probables materias, la investigación, la formación, bueno, 6 líneas, y esas 6 líneas, cada una de estas líneas tenía áreas prioritarias, áreas de vigilancia, control, prevención, investigación. Yo tuve la oportunidad de estar hasta el año 24 en todas estas reuniones del Ministerio, e incluso se diseñó a nivel de las facultades de medicina en el último año crear un minicurso donde se hablara de antibioterapia de nuevo para, antes de que salieran de la facultad, pudieran estar otra vez repasando todos estos temas que cambian bastante. Entonces, después del 2014-2018, ya empezaron a aparecer buenos datos y ya se vio que en el año 2016 había bajado un 4,34% los antibióticos en primaria, pero en los hospitales había aumentado. Entonces, bueno, pues se empezó a ver qué es lo que pasaba para mejorarlo en los hospitales. Bueno, hubo un plan 19-21, un plan 22-24 y ahora estamos en el plan 25-27. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, pues a nivel de hospitales, que todavía no había mejorado en el año 2014 al 2018, se pensó cómo podíamos mejorar la prescripción de estos antibióticos en el hospital. Y bueno, pues los tipos de intervenciones siempre habían sido educativas, pues formar, sobre todo vamos a decir, formar a los residentes, formar a los estudiantes. Restrictivas, yo recuerdo todavía en el hospital que teníamos una hoja amarilla y entonces cuando alguien iba a prescribir un antibiótico resistente tenía que rellenar esa hoja amarilla que los miembros de la Comisión de Infecciones teníamos que decir si se podría utilizar o no. ¿Eso qué conllevaba? Eso limita la autonomía del prescriptor y entonces siempre se indicaban cosas que no eran para conseguir el antibiótico. Eso no funcionó. Entonces se basaron en estudios americanos que empezaron ya en el año 1997 a ver que lo principal habría que utilizar medidas que no restringieran, que no fueran impositivas, que fueran desencadenadas por prescripciones concretas. Es decir, tengo un paciente con imipenem, pues voy a ver ese paciente que tiene ese imipenem, a ver por qué lo tiene, si se puede quitar o no. Y además, bueno, pues que no limita la actuación del clínico. Esto en Estados Unidos ya se empezó a instaurar a principios del año 2000, y es los programas de antimicrobial stewardship. Eran los programas de optimización de antibioterapia, los PROA, que seguro que alguien habrá oído hablar de estos PROA. Bueno, estos PROA, ¿en qué consisten? Y lo definían ya en el año 1997, definían que es el acercamiento de un médico a otro compañero, un grupo de expertos que sean en antibioterapia y que le dice, más se implica en el caso y comenta en el caso y dice, pues para este antibiótico es mejor, la duración tiene que ser esta, sin imponer nada. Y esto es lo que se intentó llevar a cabo. Y se intentó llevar a cabo desde el año 2014 en los hospitales, pero fue imposible. Fue imposible porque, claro, se necesitan recursos. Hasta que ya la EMS consiguió, a base de lo que ella recibe, pagar a un compañero de cada autonomía para que se dedicara exclusivamente a coordinar los PROA, a un coordinador autonómico, coordinador científico. Y esto es lo que ha mejorado. Cuando a partir del año 2023, es reciente, cada comunidad autónoma tiene un coordinador que se encarga de vigilar todo esto. Y los hospitales tienen que poner recursos para ello. Pero viene ese recurso de Madrid, que va a los hospitales para que contrate personal. Y bueno, ¿qué hemos hecho en el hospital? Pues me van a permitir que les diga que nosotros en el año 2006-2009, la verdad es que fuimos un poco visionarios, se pidió una beca al FIS, donde pensamos trabajar con esto de la optimización de la antibioterapia que se estaba haciendo ya en Estados Unidos y que gracias también a la colaboración de los gerentes lo pusimos en práctica en el año 2010. De hecho, en el 2013 hasta a la pandemia, hasta el 2020 venían facultativos de otros hospitales para ver cómo estábamos haciendo nosotros este programa de optimización de antibioterapia. Así que este FIS se hizo en unidades quirúrgicas y en unidades médicas que quisieron colaborar y no se puede hacer esto si no se colabora. Y aquí estaba farmacia, aquí estaba microbiología, teníamos asesor de metodología. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos es que durante 12 meses íbamos a observar a ver qué antibióticos se ponían.
durante otros 12 meses lo que hacíamos es que veíamos a los pacientes, le dejábamos una hoja rosa, no teníamos Altamira, y le aconsejábamos con unos criterios y luego medíamos si esto se había llevado a cabo o no. Y luego miramos a ver qué pasó 6 meses después. Y íbamos a ver a los pacientes, íbamos por unas hojas a farmacia, porque no había, ya digo, el Altamira, y nos daban todos los antibióticos de cirugía general, todos los de endocrino y todos los de neumología. Y entonces lo veíamos al día 3, al día 7 y al día 9 y al día 10. Y luego después, cuando fue la aleatorización, a unos les dejábamos una hoja rosa, es el que le tocaba que nosotros interviniéramos, y a otros no. Y bueno, no voy a entrar, pero empezamos con 1.266 pacientes y al final teníamos, 500 en un grupo en la intervención y 600 en otro. Lo publicamos en el año ya 2012, ¿y qué es lo que observamos? Pues claramente, cuando los médicos seguían lo que nosotros decíamos, la adherencia era completa, pues tenían mejor evolución clínica, tenían disminución de la estancia hospitalaria. Comparamos también el periodo pre y post, y el periodo pre y post lo que se vio claramente es que sobre todo que en el post el tratamiento antibiótico que no era necesario era mucho menor y que luego el tratamiento ineficaz era mucho menor. Pero ¿qué descubrimos también? Que tan pronto, luego hicimos un corte que no lo pongo aquí, que tan pronto dejábamos de actuar sobre ese, desaparecía. Volvíamos igual que a los 12 meses. O sea, había que estar encima. Esto era antes de que se pusieran los programas PROA en toda España. Así que sí, tenía mejor evolución, mejor prescripción del tratamiento, pero desaparecía si no se estaba ahí constantemente. Y aquí tengo que agradecer a todos los jefes de servicio, y ya que veo ahí al doctor Crespo, pues ya aprovecho porque no veo así aquí a ninguno más de donde estamos haciendo el PROA. Pues empezamos con cirugía general, cirugía cardiovascular, neurocirugía, urología que ahora no estamos haciendo, traumatología, cirugía plástica, ortopedia, digestivo, urgencias son la estancia corta, y en 2004 hemos empezado a hacerlo en hospitalización domiciliaria. Entonces, esto siempre, como digo, como un coordinador. Pero también hay otras terapias, y entre las otras terapias pues está la terapia de fagos, que un virus puede o no estar modificado genéticamente, va a destruir las bacterias. Se está enseñando con estrategias de probióticos para sustituir nuestra flora normal por bacterias beneficiosas. Se está investigando en la tecnología CRISPR, un bacteriólogo oculto en un probiótico para hacer bacterias que sean causas letales. Y se había puesto mucha fe en el trasplante fecal para infecciones recurrentes por Clostridium difficile, de tal forma que el trasplante fecal antes se hacía con las propias heces, pero ahora ya está en pastillas. Y solo pongo esta otra diapositiva para decir que, pues que esto parece que no va así. Acaba de publicarse en Clinical Infectious Disease, ahora el 15 de enero, que hacen un estudio randomizado, en un estudio americano, donde a unos les dan, hay 153 participantes, y que les dan a unos el trasplante de microbiota con cápsulas y a otros no, y la recurrencia a los 56 días fue similar. Entonces, habrá que esperar a ver, pero esto lo único que quiere decir que todas estas terapias nuevas que estamos utilizando, pues a veces son muy novedosas, pero después a la larga, no funcionan. Pero que sí es bueno tener nuevos antibióticos y sí es nuevo estos programas que se están haciendo. Así que yo daría solo estos 3 mensajes: que hay que utilizar los antibióticos disponibles prudentemente, cuando se necesita, con las dosis y los intervalos de dosis y duración correctos, es decir, hay que hacer medicina de precisión para ahorrar esos antibióticos que no tuvimos y que ahora tenemos, que sí que hay una relación directa entre el desarrollo de resistencia y la mortalidad, primero porque afecta a pacientes más graves, más débiles, y luego porque es más difícil acertar, porque cuando viene el paciente es muy difícil a veces saber si tiene un microorganismo multiresistente, y dentro de que es difícil saber si lo tiene o no, es qué tipo de multiresistencia. Y que yo espero que esto que decía nuestro amigo Neil, de que en el año 2050 habría más muertes por infecciones por bacterias multiresistentes por cáncer, espero que no sea así y que bajen en los 2 casos, pero sobre todo en las microbacterias multiresistentes. Así que muchas gracias, con una foto de mi querido Bierzo para las médulas, para aquel que quiera ir a visitarlo. Muchas gracias.